Estamos a 3 minutos de las 9 de la mañana y es momento de comenzar la charla en el marco de las entrevistas que venimos haciendo con los candidatos a la Intendencia de Montevideo, con Roque García, candidato por Cabildo Abierto a través de la Coalición Republicana. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, muy contento porque estoy en un programa que se llama Arriba Gente y lidero un movimiento que se llama Recuperar Montevideo. Así que este segmento se podría llamar Arriba Gente a Recuperar Montevideo. Bueno, su aparición no estuvo exenta de polémica porque usted vive en el exterior, en Suiza, y ha recibido críticas de ajenos, pero también de propios. ¿Cómo es que alguien que no vive en Montevideo, bueno, decide presentarse a su candidatura a la Intendencia capitalina? Yo creo que las críticas son válidas, todas las críticas son entendibles, pero para cualquier persona que tenga menos de 58 años, yo llevo más tiempo viviendo en Montevideo que él, porque yo vivo en Suiza hace quizás 2 años. Yo lo que pasa es que no lo quise ocultar de alguna manera. Quise que fuera una parte de la discusión pública porque forma parte de mi personalidad, es decir, de mi realidad. Yo estoy en Suiza porque estoy casado con una mujer que tiene un trabajo en el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya sede es en Ginebra. Entonces, no es que yo me iba a esconder o iba a hacer una... Yo en realidad en el momento que se planteó, pero ahora ya volví a Montevideo, voy a estar durante toda la campaña y soy un montevideano, nací en la Rambla ahí de Punta Carretas, o sea, no es que sea una persona que, digamos, ha vivido en Suiza o ha vivido en el exterior. En realidad no, yo he vivido toda mi vida en Montevideo y he estado, salvo los tiempos de mi vida profesional, que el ejército me mandó a buscar otra cosa. García, ¿esto de alguna manera puede ser tomado como un punto a favor a su persona como candidato, teniendo en cuenta que, bueno, usted dice, la mayor parte de mi vida la viví aquí en Montevideo, pero también tengo experiencia viviendo en Europa, por ejemplo, y puedo tomar ideas desde allí? No hay duda, no hay duda. Tenés toda la razón y me gusta mucho que hayas sacado ese punto, porque realmente, digamos que los uruguayos tenemos en el imaginario colectivo ser o volver a ser la Suiza de América. Y cuando uno está en Suiza, uno se da cuenta del montón de cosas que nosotros hemos intentado adquirir, y cuando a un país le dicen, sos la Suiza de América, es realmente un galardón, nadie se ofende por eso, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando cuáles son los mecanismos desde el punto de vista político, cuáles son los mecanismos que los suizos tienen y cuáles son aplicables acá. ¿Y cuáles son esos puntos aplicables? La descentralización es enorme, pero es enorme, se vota todo. ¿A los municipios? A los municipios y dentro de los municipios más abajo. Es decir, se vota todo, pero se vota todo. Estamos hablando de 11 referéndum por año, posiblemente. Entonces todo se pone a consideración de la gente. ¿Y qué pasa? Cuando la gente participa en si en esta esquina va a haber un semáforo o no, la gente después cuida ese semáforo o cuida esa plaza. Entonces nosotros lo que traemos en nuestro programa de transformaciones, que se llama Montevideo 2040, es uno de los ejes fundamentales es descentralización, pero descentralización en serio, que creo que es una de las cosas del modelo suizo que tenemos que importar seguramente. A mí me gustaría hacer una pequeña clarificación en lo primero que dijiste, que yo soy candidato por la Coalición Republicana, en representación de Cabildo Abierto. Y como yo vengo de una educación formal, a mí me gusta ser bastante formal en lo que digo, porque la Corte Electoral tiene un sistema que protege mucho a los partidos políticos en Uruguay. Es una de las ventajas de la democracia uruguaya. Entonces, los partidos políticos hicieron un nuevo lema que se llama Coalición Republicana. Legalmente, cuando se hicieron las convenciones de Cabildo Abierto, lo primero que votó la convención de Cabildo Abierto es no presentar candidato. Es decir, yo no puedo decir que soy candidato por Cabildo Abierto. Sería ilegal y sería ir contra el espíritu de lo que la Corte estaba ahí y dijo, Cabildo Abierto no presenta candidato. Lo mismo hace el Partido Nacional y lo mismo hace el Partido Colorado. Nosotros somos candidatos de una nueva construcción política que se llama Coalición Republicana, y eso para mí es muy importante. No solamente por el espíritu de lo que se representa, sino porque, como digo, tengo una educación formal, a mí me gusta yo soy candidato de la Coalición Republicana en representación de Cabildo. ¿Quién lo convoca, García, para ser candidato de la coalición en representación de Cabildo? A mí es un proceso que yo ya conté, es una reunión entre amigos en que yo vengo el año pasado, y como a mí me gusta la política, yo tengo una maestría en política y soy muy de hablar, como ya pueden ver, en un momento en la conversación yo empiezo a hablar de política y uno del otro lado de la mesa me dice, tú deberías venir para presentarte a senador o diputado. Y yo dije, no, eso no vengo, vendría solamente para intentar ser intendente. ¿Por qué? Bueno, ahí surge porque Uruguay es una de las 10 mejores democracias del mundo, pero Montevideo no es una de las 5% de las mejores ciudades del mundo. Viene en un largo proceso de decadencia a lo largo de 40 años. Cuando uno viene del interior, o cuando más si viene de Europa, y se baja en Montevideo, y tiene en la cabeza lo que era Montevideo, dice, no, esta ciudad está. Entonces yo sentí
lo dije en ese momento, que era algo que valía la pena ofrecerle a la ciudadanía, las competencias y las experiencias y los conocimientos que uno ha juntado a lo largo de su vida. ¿En esa reunión surge su candidatura a la intendencia de Montevideo? En esa reunión, al otro día, alguien me llama, me dice... ¿Quién es alguien? Lo dije, me lo reservo. ¿Lo dijiste en serio? Sí, lo dije en serio. Lo pensé y lo dije en serio. O sea, en ese momento, no, ahora que lo pienso, lo dije en serio. Y bueno, de ahí empiezan una serie de contactos que llevan hasta que yo tengo una conversación con la dirigencia Cabildo. Y en ese momento se plantea, yo dije, bueno, yo voy a empezar a poner algunas ideas arriba de un papel. Empiezo a llamar amigos, empiezo a llamar conocidos, empiezo a llamar gente que le gusta. De todos los partidos políticos, hay que ser sincero, que han colaborado en esta construcción colectiva, que es el programa Montevideo 2040. Entonces, Montevideo 2040 son 60 páginas, 60, 80 páginas de PDF, en donde hemos venido desde muchas ópticas distintas, tratando de imaginarnos la ciudad que nos merecemos los montevideanos. ¿Cuánto cree usted que le pesa? Porque, a ver, para ser candidato está bien, hay que tener propuestas. Usted tiene una serie de, que ahora vamos a ir, serie de iniciativas, pero también... pesa aquello del conocimiento público de la figura. ¿A usted cree que le va a dar el tiempo? Porque, esto dicho con todo respeto, digamos que a usted no lo conoce mucha gente públicamente. Entonces, ¿a usted le va a dar el tiempo, entiende, para que el ciudadano, el capitalino, se amigue con su figura, por decirlo de alguna manera? No sé, eso era cuestión de verlo, pero no puede ser un impedimento. Cuando uno tiene un buen set de propuestas y cree que tiene las capacidades y un equipo técnico que lo acompaña, uno tiene que decirle a la gente, bueno, acá hay un set nuevo de propuestas, a mi modo de ver, y dicho sin ninguna falsa modestia, el set de propuestas más revolucionarias que se le ha dado al vecino de Montevideo en más de medio siglo. Nosotros venimos realmente a dar vuelta al sistema de poder, la configuración del poder en Montevideo, volver a darle poder al vecino. Que el vecino de Montevideo no tiene nada, pero absolutamente nada de poder. Entonces, nosotros venimos a plantear cambiar esa estructura de poder. ¿Cómo se le devuelve el poder? Porque hace unos años no existían los municipios y, bueno, se instalaron justamente en ese tercer nivel de gobierno. ¿Se ampliaría eso? ¿Cuál es la propuesta? Muchísimo más, no solamente se ampliaría. Los municipios, fíjate, un municipio tiene... Más municipios, más divisiones. Quizás más municipios, pero sobre todo mucho más poder a los municipios. Muchísimo más poder a los municipios. Y que además los municipios tengan... Hay mucho para hablar del tema, yo trato de ir lo más grande. Vos fíjate que el mapa de municipio no se condice con el mapa de la jefatura de policía, que no se condice con el mapa de ANEP, que no se condice con los mapas de los liceos. En Suiza y en otros países donde se hace verdaderamente descentralización, el alcalde puede hablar con el inspector de primaria, puede hablar con el inspector del liceo, puede hablar con el inspector de OCE, puede hablar con... Entonces se hacen un montón de cosas. Ciclovías para que los niños vayan en bicicleta al coso, puede hablar con el jefe de policía que controla digamos, la dinámica de esa zona. Hoy por hoy tú agarrás un mapa, lo superpones a todo, no hay descentralización, es mentira. Hay toda una serie de burocracias que se entrelazan que hacen que el vecino esté totalmente indefenso ante un Estado masivo y ante una intendencia que es un pico de burocracia, centralismo, de planificación, hay que decirlo, el pico de centralización socialista que se hace desde la cúspide del 18 de Ejido, o ese edificio enorme de no sé cuántos pisos. García, ¿tiene pensado reunirse, por ejemplo, con ADEOM para escuchar sus planteos? ¿Cómo se podría trabajar esta propuesta? Yo tengo una visión muy crítica de ADEOM, sumamente crítica de ADEOM. Por varias razones. Voy a tratar de dar un marco conceptual. En el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, se crea la Organización Internacional del Trabajo. En 1917 empiezan y creo que en 1919 se fundan. Que, por ejemplo, su sede está en Ginebra, ¿no? Entonces, la sede de la Organización Mundial del Trabajo se basa sobre lo que se llama la negociación tripartita. Empleador, empleados y gobierno que lauda. ¿Qué le pasa a los empleados públicos? Que el empleador y el que lauda son el mismo. Entonces es como jugar sin golero. Entonces nosotros vemos que ADEOM ha cambiado la cultura del servidor público por la del trabajador. Y ha impuesto una serie de medidas y de conceptos, los ha impuesto, que van en contra del vecino. Por ejemplo, para cada tarea, un trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Perdés toda la flexibilidad. Acá en el equipo de trabajo, si se rompe un enchufe, capaz que va alguno y lo puede arreglar. No, ADEOM no acepta eso. Si el que pinta paredes, no pinta pisos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién pierde? Pierde el vecino. Entonces nosotros, ADEOM, que básicamente los sindicatos en Uruguay tienen una representación que anda entre el 20 o el 30%. Y si tú analizás históricamente los líderes de ADEOM, son todos representantes de una izquierda radical, que su expresión legislativa es casi nula.
No sería el caso de Valeria Ripoll, ¿no? Valeria Ripoll viene del Partido Comunista, que es, si tú mirás, en Adiom es la derecha, o sea, los dirigentes de Adiom, parece mentira, los comunistas son los más, digamos, la derecha de Adiom. Los demás están a la izquierda, pero aún el Partido Comunista normalmente tiene un senador. O sea, el Partido Comunista históricamente ha tenido un senador. O sea, uno de cada 30 uruguayos sería comunista. Pero los empleados de la Intendencia Municipal de Montevideo, que son el montevideano promedio, porque no hay otra forma, ¿cómo es posible? ¿Qué mecanismos ocultos han hecho que sistemáticamente la dirigencia de Adiom, en vez de tener una dirigencia, digamos, de izquierda o de centro izquierda, que es lo que vota el montevideano promedio, o sea, y hay muchos que deben ser blancos, y hay otros que deben ser colorados, y algún cabildante, nada de eso se ha podido reflejar en la dirigencia de Adiom. Entonces, cuando uno estudia de la ciencia política, si esta es la masa de empleados y esta es la dirigencia, ha habido una serie de mecanismos que se han ido apropiando del síndico es representante, ¿no? De ese sindicato se han ido apropiando. Entonces, cuando la OIT le dice a los estados que tienen que negociar con las organizaciones sindicales, le dice, tienen que negociar con la más representativa. Está bien. Pero además les dice que tienen que tratar de que esa organización sea lo más representativa posible. Y si esa organización representa un 20 o un 30% de los empleados, hay que buscar que aumente su representación. Usted dice entonces que empleados de la Intendencia que fueran blancos, colorados, cabildantes, independientes, no podrían ser parte de Adiom. Yo no digo eso, yo digo que no son parte de la dirigencia. Yo no digo que no podrían. Pero tal vez no les interesa. Bueno, ahí es donde vos tenés que analizar cuáles son los mecanismos. Porque eso lo hablábamos con Bianchi el otro día también, porque los dirigentes nacionalistas no logran acceder a determinados lugares donde sí, por ejemplo, logra el Frente Amplio. Entonces, capaz que pero o tú no me hiciste les la interesa. pregunta, tú me hiciste una pregunta sí. Que yo, como intendente, ¿cuál sería mi relación con Adiom? Sí. Entonces yo te digo, Adiom hoy es eso. Es eso, esos son los dirigentes, esos son su historia y eso es lo que hay. Así que yo me tengo que relacionar con un sujeto jurídico, no sé si sujeto jurídico y político, que lo tengo que ver en su realidad actual. Yo te respondo esa realidad. Tú me estás diciendo, ¿sería posible cambiarlo? No, te digo, no, claro que sí. Simplemente era como una pregunta de reflexión. Hubieron a lo largo de las décadas determinados mecanismos. Entonces, cuando yo me relaciono con ese sujeto jurídico que ha tenido en los hechos, Adiom ha tenido en los hechos de rehén a la población de Montevideo, lo ha tenido de rehén, lo tiene de rehén, porque no se puede hacer ningún cambio estructural sin que Adiom le ocupó el despacho de Martínez. Sí. O sea, Adiom ha sido y son. Entonces, yo digo, yo con ese tipo de gente voy a tener un diálogo en el cual voy a proteger al vecino. Porque el eje del intendente tiene que ser proteger al vecino. Está bien, pero ¿cómo lo va a hacer? Porque usted está cuestionando básicamente la legitimidad del gremio, pero si es intendente va a tener que negociar con ese gremio que tiene esa legitimidad que usted cuestiona. ¿Cómo hace para enfrentarlo? Bueno, nosotros tenemos un programa de transformación llamado 2040. ¿tá? Sí. Y en ese programa hay algunas medidas que son importantes. Primero, fuimos a la OIT y le dijimos a la OIT cómo se manejan, porque el problema que tiene Uruguay lo tienen todos los países del mundo. O sea, a los sindicatos públicos le falta una pata en la negociación. La OIT tiene una serie de recomendaciones de cómo los sindicatos públicos tienen que ser. O sea, esas las pusimos todas en el programa de gobierno. La segunda, entramos a buscar qué experiencias hay. Y una de las experiencias que encontramos, que nos pareció muy buena, es que en muchos países hay un ombudsman. Es decir, la Junta elige una persona que representa al vecino. Pero acá hay también. No, un ombudsman solamente para la cuestión sindical. Ok. Entonces, él se sienta y cuando el intendente quiere negociar porque él tiene una cuestión política y no quiere que le hagan paro, porque hay mucho de política y la política departamental y la política nacional tienen un maridaje muy importante en la Intendencia de Montevideo, el ombudsman dice, no, esto perjudica al vecino, yo esto no lo firmo. Entonces, volvemos a tener una triangulación que hoy la perdimos. Esa es una de las cosas. La tercera cosa... Un ombudsman que estaría... en la negociación sindical representando al vecino. Está bien, pero ¿quién lo designa? ¿La Junta Departamental? Lo designa la Junta por mayorías especiales. También cambiaría la conformación de la Junta, usted. También cambiaría la conformación Junta, pero déjame terminar en ese punto que es muy importante. Y también cambiaría... Mayoría especial de la Junta, porque si no, no tiene... Claro, mayoría especial de la Junta. Ajá. Pero además, lo que estamos buscando más en el largo plazo, eso serían las primeras medidas, en el largo plazo vamos a someter a la población, vamos a hacer un nuevo estatuto del funcionario municipal, lo vamos a revisar, derecha, izquierda, seguir todas las recomendaciones de Adiom, lo vamos a poner en consideración del pueblo montevideano, de los vecinos.
vamos a llamar a un plebiscito, referéndum municipal y vamos a decir, esto es lo que nosotros proponemos para los empleados municipales. Una vez que el pueblo soberano de Montevideo lo apruebe, yo soy artiguista, lo que manda el pueblo es lo que se debe hacer. Entonces hay una serie de medidas que nosotros vamos a ir tomando para que el vecino vuelva a tomar el protagonismo, vuelva a tomar el poder. Y no lo tenga una minoría que legislativamente no representa a nadie y que se ha venido apropiando por diferentes mecanismos, que no es el lugar ni el momento de analizarlo, hay gente que lo ha analizado, entonces, por cual se han apropiado de la representación sindical. Y en el mientras tanto, porque uno imagina que si usted viene con todas estas ideas, seguramente ADEOM tome alguna que otra medida. En el mientras tanto, ¿cómo hace para el funcionamiento de la Intendencia? Yo no creo que sea algo que tengamos que verlo, cruzar ese puente cuando llegue a él, y seguramente cuando nos adelantaremos los pasos y uno no puede entrar a una negociación con quien lo tiene de rehén, uno no negocia con quien lo quiere tener de rehén. Uno no negocia con terroristas, eso es una cosa que está... Uno no negocia con quien lo quiere ¿ADEOM es terrorista? tener. Yo creo que ADEOM tiene de rehén a la población, ya lo dije. Entonces, si ellos toman medidas que son en contra del vecino, nosotros vamos a reaccionar protegiendo al vecino, porque es nuestro deber. Uno se sienta en la Intendencia para proteger al vecino, no para hacer carrera política para irse. Ni para seguir como un escalón. Uno se sienta en la Intendencia para proteger al vecino. Esto se agrega con la incorporación de militares a la función municipal. ¿Cómo viene esa propuesta que usted plantea? Perdón. La incorporación de militares es para la parte de planificación, logística y estratégica, y hay una parte de la estrategia que se llama prospectiva, que no tienen por qué conocerla todos, pero digamos, ¿qué es la prospectiva? Es imaginar la ciudad dentro de 20, 30, 40, 50 años. Porque vamos a hacer el Tren de la Costa, por ponerte una iniciativa que está muy en boga hoy. Vamos a hacer el Tren de la Costa, lo vamos a hacer, no sé, en 20, 30 años y lo vamos a pagar en 50, 60 años. Para cuando terminemos de pagar el Tren de la Costa, ¿cómo es Montevideo? Capaz que cuando lo terminemos de pagar ya no nos sirve. Entonces, prospectiva es la ciencia en el cual uno empieza a mirar cuáles son los hechos portadores de futuro. Eso sería el término técnico. ¿Quién hace prospectiva en Uruguay? ¿Dónde están los cursos de prospectiva? ¿Dónde están los profesores de prospectiva? ¿Dónde está la gente que sabe prospectiva? En las Fuerzas Armadas. Entonces ese capital, lo que yo traigo es algo que ya hace en muchísimos países del mundo, los oficiales de las Fuerzas Armadas, con capacitación especial en logística, con capacitación especial en estrategia, con capacitación especial en prospectiva, son prestados durante 2 años para que ellos puedan tratar de analizar problemas complejos. Yo voy a hacer una pequeña anécdota. Cuando yo estuve en un curso de alta capacitación estratégica en los Estados Unidos, el inicio del curso comienza analizando la ciudad de Cali. Porque las ciudades urbanas hoy son altísimamente complejas. Entonces uno no puede venir con una mirada política partidaria. Hay que realmente analizar una realidad compleja, dividirla en partes, proyectarla dentro de 40, 50 años y después tomar decisiones con el dinero de todos los montevideanos. Te quiero preguntar por tránsito, perdón, y movilidad. ¿Cuál de los dos proyectos es el que mejor entiende que podría llevarse a cabo en Montevideo? Consultado sobre el tren tram y el proyecto SIMBE a nivel de la movilidad. Yo creo que hay que volvemos a tener una mirada global. Con los datos que yo tengo hoy, no me volcaría por ninguno, porque yo no sé, no lo he estudiado, hay que tener un equipo grande que estudie cómo hacer. O sea, Montevideo, si tú analizas Montevideo hace 50 años, le voy a hacer una anécdota. Nosotros vivíamos en Positos y teníamos una casa de veraneo en San José de Carrasco. Hoy la gente no tiene eso. Las casas de veraneo de San José de Carrasco se convirtieron en casas de habitación. ¿Estamos seguros que eso va a ser la tendencia? ¿Tú estás segura que eso va a ser la tendencia? ¿Y marcan eso las cifras de hace 10 años para acá? Bien, pero quizás... Que la gente se está yendo de Montevideo hacia el Canelones, Maldonado... hacia los lugares de playa. Eso se va a prolongar hasta Atlántida, vamos a tener una ciudad lineal hacia Punta del Este. O sea, entonces no se hace nada por las dudas que la yo no digo que no se haga nada, no estoy diciendo eso. Digo que a mí me gustaría, antes de tomar una posición, tener los estudios prospectivos de Montevideo dentro de 30, 40 años y después ver los costos y después todo eso, Roque García lo que haría, lo pondría a consideración. Estamos a 2 meses de la elección. ¿Cuánto tiempo llevarían esos análisis y estudios? Y yo creo que cualquier tipo de esos análisis llevan 6 meses mínimo. ¿Y no le dan los tiempos para definirse por alguno de los proyectos antes de la elección? Digo, la campaña de cara a mayo. No tengo por qué.
No entiendo, no tengo por qué. Creo que son cosas que hay que hablar con el equipo técnico. No soy yo el que lo decido, acá en una mesa de Canal 10. Son los equipos técnicos los que lo tienen que decidir. Se lo consulto porque estamos en una línea de propuestas de cara al 11 de mayo. Le estamos consultando a todos los candidatos si prefieren el tren tram y por qué, o si prefieren el proyecto SINVE y por qué. Hay quienes critican uno, quienes critican otro y otros que sostienen que los dos deberían convivir. Por eso se lo consulto. Yo te diría que me gustaría tener muchísimos más datos de lo que tengo, darle a mi equipo técnico muchísimos más datos de lo que tengo antes de tener una opinión formada. O sea que a nivel de la movilidad no hay una propuesta definida para allá. Eso no es lo que yo dije. A nivel de la movilidad hay muchísimas propuestas definidas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que no se cobre, que no puedas más pagar el boleto cuando te subís al ómnibus. Eso es una cosa que rápidamente agilita el tránsito. ¿Por qué? Porque cuando vos parás, te subís al ómnibus, el ómnibus arranca cuando el guarda guardó el último cambio del último pasajero. En los países en donde no se paga el boleto, se sube el último pasajero, se suben por todas las puertas, porque como no hay que pagar, todo el mundo sube por todas las puertas y baja por todas las puertas, ya no se hacen colas, ya es mucho más fácil. Imagínate, en vez de subir por una cola y esperar. En realidad lo que vos más esperás es que el hombre pague. Bueno, pero hoy con la STM en realidad... Es rápido, pero sigue siendo. Es marginal la cantidad de gente que paga con dinero en efectivo. Pero pasa, con que uno te pague o 3 en una cola de 10, vos terminás de salir y aparte hay estudios que dicen que el chofer obviamente se estresa, porque ¿qué es lo que más estresa a un chofer? Y no tener plata, o sea, pagar la plata. Entonces, una de las cosas fundamentales que nosotros traemos para la movilidad es calmar el tránsito. El tránsito no se calma, se calman los choferes. Perdón, ¿y sería con máquinas dispensadoras en las paradas, por ejemplo? Hay muchísimas opciones sobre la mesa. Unas son con aplicaciones. Otras son le das una tarjeta y la persona tiene la tarjeta y durante esa tarjeta la tiene durante un año, compra un bono. ¿Me entendés? Hay muchísimas soluciones. ¿Cómo se descuentan los boletos? Se descuentan los boletos porque la persona paga, igual que se descuentan todos los boletos. Pero cada viaje, ¿cómo se descuenta? Como ahora con la maquinita. No, porque vos comprás un bono y viajás por todo Montevideo durante un mes. Libre. Libre, te podés tomar el ómnibus todas las veces que quieras, tiene un costo. Pero entonces, ¿qué pasa? Vos te ahorrás el costo. El ómnibus, fíjate que en cada parada suben y bajan. Es como si ustedes han estado en los subtes de las ciudades, ¿no? En cada parada suben y bajan y se va. Suben y bajan y se va. Suben y bajan y se va. Pero pasás por un molinete, generalmente, ¿no? Exactamente. Vos ahora lo que pasa en estas ciudades europeas, vos te subís, nadie te cobra. De repente en una parada se suben 11 inspectores, muy bien uniformados, muy amables, van con su aplicación y te van pidiendo que te coso. Si no, te encajan una multa. Está todo inventado. O sea, está todo inventado en el mundo. Y eso es una medida que rápidamente, sin grandes gastos, vos ahorrás tiempos de pasaje. Y, además, y es muy importante, le ahorrás, le das más atención y más calidad de trabajo al chofer. Que no se tiene que preocupar por eso. La idiosincrasia del uruguayo es de discutir mucho cada una de las propuestas, ¿no? Y siempre enfrentarse a lo que piensa la Cámara Empresarial, lo que piensan los trabajadores. Digo, en líneas generales, como somos los uruguayos, discutir mucho. Tenés toda la razón. Cuando hay un cambio radical, y este sería uno a nivel del transporte, ¿entiende que las empresas o han podido dialogar con las empresas de transporte a ver si están afín a este tipo de propuestas, si los beneficiaría o los perjudicaría? Sobre todo cuando está en cuestionamiento siempre lo económico, lo sostenible para cada una de estas empresas. No hay duda que en el transporte urbano las empresas y la intendencia tienen una convivencia económica, porque hay un subsidio del boleto. Y hay cosas que hay que tener en cuenta antes de ponerse a hablar. Pero ante la duda, ¿cómo se soluciona esto? De última llamaremos a consulta popular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que preguntarle a la gente, ¿ustedes qué quieren? Porque en realidad el vecino es el que tiene que poder decidir. Si no, lo que tú estás diciendo, y tenés toda la razón, y este es un excelente análisis de la realidad, es que en una mesa, vaya a saber en qué salón, en qué lugar, tomándose unos whisky, 4 tipos decidieron todo. Yo no voy por ese camino. Nosotros vamos a ir por el camino de decir, este es el proyecto. Siempre de la consulta popular. Lo más... Bueno, no vamos a poner una bombita. Las cosas estratégicas por consulta popular. Yo vengo de Suiza, donde iban a hacer un puente sobre el lago Alemán. Lo iba a hacer la intendencia, estaba precioso el puente, todo el mundo estaba de acuerdo que era necesario, pero el costo a la gente no le gustó. Hicieron un referéndum, el puente no se hace. Por ese costo, ese puente no se hace. Yo le pregunto a los montevideanos, si nosotros empezáramos a poner los costos de las obras, ¿cuánta gente diría que esta cosa que se está haciendo vale la pena? No. Nosotros venimos a devolverle el poder a la gente, que es la forma y la única forma
de poder recuperar Montevideo. García, usted propone que las multas vayan de la mano del poder adquisitivo, digamos, del infractor. Ahora, ¿cómo hace para calcular, cuál lo toma en cuenta para calcular ese poder adquisitivo? La declaración jurada de impuestos. Ajá. No tiene mucha ciencia, o sea, ¿cuáles son? Todos nosotros tenemos declaración jurada de impuestos. O sea, la multa va contra tu declaración jurada. Es como se hace en el mundo, también se hace en Suiza, o sea. Porque hay gente en Suiza y acá que tiene un auto de 150, 200 mil dólares y que una multa de 6 mil pesos, la pagan. Hay gente que tiene 40 multas. Y no les molesta porque es una multa de 6 mil pesos, la gente que gana bien. Pero por otro lado, la gente muy humilde, porque es muy humilde, le pones una multa que el tipo ni la paga, ni empadrona la moto, no le importa. En realidad la multa lo que se hace es se pone en días de trabajo comunitario. Eso es lo que se hace en los países de los cuales yo vengo copiando este modelo. Vos tenés, ¿cuál es tu sueldo? Dividido 30, 3 días. Eso es lo que vas a tener que pagar. O escobillón, chaleco amarillo y ahorrar la Plaza Independencia. Tú elegís. Si sos un abogado de un gabinete de prestigio, capaz que no te guste ahorrar la Plaza Independencia. O si sos una periodista de un panel importante, capaz que no te guste barrar la Plaza Independencia. Ahora, si sos rico, si sos pobre, la multa tiene que tener un efecto disuasivo y tiene que tener un efecto educativo. Si yo tengo un nivel económico que la multa no me importa, la multa no me afecta. Y si yo tengo un nivel económico que la multa no la puedo pagar, la multa no me afecta. ¿Qué ha hecho la Intendencia? Pone una multa para clase media. Bien. Y eso está mal. Y otra cosa que déjame disculpame, ¿no? No, es que nosotros no queremos que los radares multen. Un robot me multa. Eso está amplísimamente demostrado que no afecta para nada la mejora del tránsito. Un robot. Vos estás por pagar la patente y de repente te enterás que tenés una multa. Vayas a ver a qué hora un robot te multó. Los robots no multan. Lo que multa es un inspector de tránsito que te para, te dice, señor, señora, usted pasó, sabe que pasó en rojo, no puede hacer, no debería haber doblado a la izquierda, firme acá y está la multa. Bien. Multa el humano. Los robots no multan. García, ¿usted miraba TV Ciudad desde Ginebra? No miro TV Ciudad ni cuando estaba acá. ¿Qué hace con TV Ciudad si es intendente? Yo creo que la pregunta es, ¿cuál es el rating de TV Ciudad? Bueno, se lo puedo dar si quiere, pero digo... Sí, claro, dámelo. Pero, ¿por qué? No, pero dámelo, pues si me haces una pregunta, yo te hago una pregunta. Pero ¿cuál es el objetivo de saber el rating? Porque el rating es... ¿Debería ser el de TV Ciudad el objetivo de tener rating? Yo creo que el objetivo de TV Ciudad tiene que... Si vos tenés un programa, yo ya lo dije y lo puedo decir. Para mí TV Ciudad tiene un buen equipo técnico. Yo estuve ayer en TV Ciudad. Tiene un buen equipo... Las cámaras son buenas, el lugar es bueno. Un buen equipo periodístico. La gente hace preguntas medianamente coherentes. La entrevista pasó bárbaro. Sí. Pero van como 3 veces que yo voy a TV Ciudad. La verdad que las 3 veces me entrenan bien, pero no lo ve nadie. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Porque un medio de comunicación que no le llega a la gente... Pero entonces debería ser un fin en sí mismo tener rating. Te voy a volver a dar la respuesta que voy a dar siempre. Cuando sepamos cuánto se gasta y cuál es el rating, veremos, vamos a poner el gato arriba de la mesa y después, ¿sabe lo que vamos a hacer? Le vamos a proponer a la población al menos 3 medidas. La cerramos con... Montevideo no necesita un canal de TV Ciudad, bárbaro, la gente lo decide, se cierra, o ponemos un impuesto especial, así como se paga la tasa de saneamiento. Ustedes saben que en muchos países la televisión pública se paga con una tasa especial. Cada vez que compras una tele hay una tasa para bancar la televisión pública. Eso se hace en Inglaterra, en Canadá y en muchos de esos países, también en Suiza. O sea, hay una tasa especial o, bueno, la dejamos y admitimos que TV Ciudad nos va a salir 150 millones de dólares y esa pérdida. Porque hay que poner el gato arriba de la mesa. Pero antes de eso hay que poner qué es lo que se gasta, cuál es el objetivo y sobre todo lo más triste, porque para mí eso es triste, y la razón por la que la gente no ve TV Ciudad, la razón es su línea panfletaria. Porque fíjate que en una ciudad que, no sé, más del 50% son frente amplistas, tiene una línea netamente de izquierda y ni los frente amplistas lo ven, te das cuenta que es el fracaso de la cámara, del cameraman, del que está ahí, de la gente que está haciendo su trabajo honesto, porque nadie va a TV Ciudad a trabajar para que no lo vean. O sea, la gente hace un trabajo honesto, pero los trabajadores hacen un trabajo honesto y la gente no responde. Entonces, hay un divorcio que hay que analizar desde el punto de vista, digamos, de la comunicación. Y una de las cosas que es fundamental es que si ni te miran los frente amplistas,
Si tenés un público, digamos, afín o cautivo y ni los frente amplistas te miran, bueno, señora, las cosas se están haciendo mal. No necesitan que venga yo a decírselo. Todo el mundo sabe que las cosas se están haciendo. García, muchas gracias por sus minutos. No, ha sido un placer como siempre estar con ustedes.